Estimados amigos, hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Que Dios los bendiga en abundancia. Gracias por conectarse una vez más a un tiempo de la palabra, a un tiempo donde vamos a estudiar el mensaje de Dios para nosotros, tanto para usted como para mí. En esta noche quisiera invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo. En el capítulo número 13 del libro de Éxodo y el capítulo número 14 vamos a estar en esta noche. Quisiera invitarle que usted, que ya lo va a encontrar, me acompañe a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en lo que nosotros vamos a hacer aquí en este tiempo del estudio. Ore conmigo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque en la eternidad tú decidiste amarnos, Señor, sin merecer nosotros que tú nos amaras. Somos hombres y mujeres malos. En tu misma palabra dice que no hay nadie bueno, tan solo uno hay bueno, y ese eres tú. Así que, Señor, en base a lo que tú eres para con nosotros, queremos externar nuestro agradecimiento en esta noche. Queremos externar también, Señor, de que sin ti no somos nada. Nuestra dependencia hacia ti es absoluta. Todo viene de tu mano. Todo lo que tenemos ha venido, viene y vendrá de tu mano. Gracias por tus cuidados, por tus favores. Ahora queremos ponernos en tus manos de amor, Señor, para que nos dirijas a estudiar tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos llene. Es lo que necesitamos. Que tu palabra nos oriente, que tu palabra nos asesore. Que tu palabra, Señor Jesucristo, nos llene de sabiduría en estos tiempos, Señor, donde hace falta gente de sabiduría. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que tú nos guíes a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, y que esa verdad sea la que rija nuestra vida cada día. Te bendecimos y gracias por tu palabra, por habernos la dejado. Amén y amén. En el capítulo número 13 y 14 del libro de Éxodo encontramos la narración del pueblo de Israel, del momento cuando el pueblo de Israel está huyendo del asedio de Faraón y los egipcios. Ellos están huyendo porque Dios les sacó con mano poderosa de la esclavitud de 430 años aproximadamente en tierras egipcias. Cada una de las 10 plagas enviadas a Egipto iban dirigidas a una de las deidades para demostrar que Dios era soberano, que es soberano y siempre será soberano sobre cualquier otro Dios que el humano se haya inventado. El Dios de las ranas, el Dios de las moscas, el Dios del sol, qué sé yo. Tantos dioses tenían los egipcios que Dios decidió enviar 10 plagas a sus 10 más fuertes para demostrar su poderío y su soberanía. Habiéndolo sacado Dios con grandes hechos de poder, ahora el pueblo de Israel sale de Egipto y se dirige hacia un desierto. El pueblo se dirige hacia un desierto donde debe caminar por días para poder llegar a la tierra que Dios había prometido, a ese Canaán donde fluye leche y miel. En días pasados estuvimos estudiando un poquito de esto en el libro de Números, también en el capítulo 13, por ahí anduvimos. Y el pueblo israelita salió con ansia de llegar a ese lugar que Dios le había prometido. Pero ¿qué aconteció? Que cuando ya ellos habían salido, el corazón de Faraón se endureció de nuevo. El corazón de Faraón se endureció y quiso ir a traer a los israelitas de nuevo hacia Egipto para que siguieran siendo esclavos cuando Dios había terminado ya con su poder, que ellos eran libres. El tema que quiero hablar hoy, en esta noche, o en este momento de la hora del día que usted está reproduciendo este video, es dirigidos por su mano de amor. Dirigidos por su mano de amor. Estamos en un tiempo difícil. Nuestro contexto mundial se ha tornado pesado. Existe un problema que muchas naciones están afrontando. Algunas dicen que ya lo van superando. Pero el problema del COVID-19 es un problema que ha golpeado con firmeza al mundo entero y ha hecho recapacitar
a los dirigentes de naciones, ha hecho recapacitar al pueblo de Dios, ha hecho recapacitar a todas las personas sobre su manera de vivir, cómo se han venido desarrollando. Cuesta mucho entender hacia dónde nos quiere llevar esto. ¿O para qué Dios permitió que el COVID viniera y hiciera y esté haciendo lo que está haciendo? Bueno, tal vez no nos toca entender a cabalidad los planes de Dios. Nos toca ir asimilando y aprendiendo, pero no vamos a entender completamente la mente de nuestro Señor, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y nosotros somos humanos limitados. Deseamos conocer hacia dónde caminar, deseamos conocer hacia dónde dirigirnos, hacia dónde vamos a llegar, pero en este momento lo que nos toca es vivir un día a la vez, un día a la vez. Hoy el sol caerá, usted descansará, y si la voluntad de Dios es de que usted amanezca mañana o yo también, veremos un nuevo día, y el hoy, el presente, será historia para el día de mañana. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué no nos dirige con más claridad el Señor? Quisiéramos entender todo el panorama del plan de Dios, pero a veces es muy difícil, muy difícil. Sé que ustedes conocen el Salmo 91 y voy a servirme antes de leer lo de Éxodo a leer el Salmo 91. El Salmo 91 habla acerca de la protección de Dios y tal vez hasta algunos de ustedes se lo saben de memoria. Ese salmo dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni tampoco a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Porque van a quedar a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero el énfasis de este salmo está en los versículos 1 y 2. De ahí se desprende todo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, del omnipotente, o sea, aquel que todo lo puede. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras del salmista hacen alusión al cuidado de Dios, hacen alusión al cuidado que Dios tiene con aquellos que se dejan guiar por Él. Te pregunto algo en esta noche. ¿Estás permitiéndote ser guiado por la mano y la voz de Dios en este momento de tu vida? ¿O simplemente estás haciendo lo que tu voluntad decide que tú hagas? ¿Será que le consultas a Dios si debes o no tomar esa decisión? Si debes o no entrar en este negocio, si debes o no guiar a tu familia hacia eso, si debes o no a sacar este préstamo, si debes o no participar de esta situación. A veces nos cuesta mucho consultar a Dios porque creemos que somos unos seres casi que todopoderosos. El pueblo de Israel entendía que Dios les había sacado con mano poderosa. Ese mismo Dios de la antigüedad, ese mismo Dios del pacto del Antiguo Testamento es el Dios que usted y yo hoy tenemos. Es el mismo Dios de promesas, es el mismo Dios de poder, es el mismo Dios de verdad, el que nos ha dejado su palabra. Ese Dios te está mirando en este momento. Me está usando a mí para hablarte a ti, a tu corazón, acerca de que tú debes permitirte ser guiado por su mano de amor. Lo primero que quiero decirte de los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo, volviendo a Éxodo, es que Dios, en este contexto, en esta situación que se presenta en estos dos capítulos, Dios guía a Israel en su peregrinaje. Cuando Israel va por el desierto, transitando por el desierto, la mano de Dios está con ellos.
Si usted tiene su Biblia ahí en su mano, por favor, busque un momento el capítulo 13. Recuerden que los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeñitos. En su Biblia busque el capítulo 13, versículo 21. El 13 grande, el 21 pequeñito. Dice la escritura: Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? El Dios Todopoderoso iba con ellos, iba guardándoles, iba guiándoles en ese momento. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Sí, para guiarlos por el camino. Dios se dio a la tarea de guiar a un pueblo que no sabía hacia dónde caminar. Nosotros hoy no sabemos hacia dónde caminar en muchas situaciones, en muchas circunstancias de nuestra vida. Usted y yo no sabemos hacia dónde ir. Creemos que sabemos hacia dónde ir, pero realmente no sabemos hacia dónde ir. Este pueblo sabía que allá quedaba Canaán, allá estaba la tierra prometida, pero ¿cuál era la directriz exacta a seguir? ¿Hacia dónde tenían que caminar? ¿Qué curvas tenían que tomar? ¿Qué atajos? Si habían atajos, ¿qué lugares debían evitar para no tener problemas con otra gente de otras tierras? Bueno, Dios se dio la tarea, según dice el versículo 21 del capítulo 13, de guiarlos a ellos con una columna de nube. Qué bonito, me hubiera encantado estar ahí. Hubiera sido un problema también, porque el ver a Dios tan portentosamente manifestándose hubiera sido un problema para la creencia. Debíamos de creer, porque Él estaba haciendo el milagro. Por eso hace rato les decía que qué difícil es poder entender y escuchar la voz de Dios en estos días. Debe haber una conexión con Él muy cercana para poder saber qué nos dice a través de su palabra, a través de cantos, a través de otras personas, a través de circunstancias, a través de la congregación. Hay que estrechar la relación con Dios para eso. A ellos los dirigía en una columna de nube para guiarlos. Dios guía a Israel en su peregrinar, como en este momento, con una columna de nube que les decía por dónde ellos debían ir caminando. Si la nube se movía para acá, ellos iban para acá. Si la nube se movía para este lado, ellos tenían que moverse para el lado que la nube se iba moviendo. Pero no solamente eso, eso pasaba en el día. En horas de la noche, dice ese mismo versículo 21, dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. O sea, la provisión de Dios fue tal en guiar a su pueblo que de día y de noche les guiaba. A usted y a mí Él ha prometido acompañarnos todos los días. En Mateo capítulo 28 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras de Jesús. Y Él, si lo prometió, Él lo va a cumplir, hermanos y amigos. Él lo está cumpliendo en su vida y en mi vida. El asunto es si estamos sabiendo captar lo que Él nos quiere decir. Acá Dios los guía en el día con una columna de nube, en la noche con una columna de fuego. Versículo 22 dice del capítulo 13 de Éxodo: nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Si recordamos las palabras de Jesús que acabo de citar en Mateo capítulo 28, aquí se están cumpliendo la promesa de Dios para su pueblo Israel. Él está cumpliendo esas palabras para ellos, para que ellos entiendan que Él los ama y que Él los cuida, mis amados amigos. Y no solamente eso, sino que Él estará con ellos todos los días. El interés de Dios por tu vida, por mi vida, es muy grande. El interés de Dios para con los israelitas en este momento era muy grande y es muy grande todavía a estas alturas de la fecha, 2000 y resto de años después de Cristo. Nunca se apartó de ellos ni de día ni de noche. ¿A fin de qué? Ve al versículo 21. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin
de que anduvieran de día y de noche, a fin de que anduvieran. O sea, que no se quedaran estancados. Cuando usted y yo entramos en conflictos con Dios, ¿qué hacemos? Nos estancamos, no avanzamos, nos quedamos ahí hasta que alguien llegue a movernos ahí la mesa, o hasta que alguien nos pegue ahí un buen sacudión, no sé, hasta que venga con una palabra fuerte, o el mismo Dios ocasione algo que te obliga a despertarte. No te quedes estancado, sigue caminando, Dios está contigo. Lo que sea que estés viviendo, confía en Dios, Él está contigo. Él está contigo, Él no te va a abandonar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice el versículo 1 del capítulo 23 del libro de los Salmos. Así que no temas en este momento a nada de lo que está pasando. Si tienes enfermedad, si tienes decadencia, si tienes soledad, lo que sea que tú estés viviendo, lo que sea que pase que tú estés viviendo, Dios está contigo. Solamente escucha, detente un momento, haz una pausa en la historia, haz una pausa en la historia y permítete por un momento, por favor, ahí donde estás, escuchar la voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos un momento y digas: Señor, yo necesito escuchar tu voz en medio de tanto bullicio del mundo. Necesito escuchar esa voz de paz, esa voz de amor, esa voz de guianza. La necesito. Por favor, la necesito. Abre tus ojos de nuevo. Seguimos. Dios guía a Israel en su peregrinar por el desierto. Eso es lo primero que quiero enseñarte. Que Dios a nosotros nos guía también en medio de este peregrinar por este camino desértico muchas veces. Lo segundo que quiero decirte rápidamente es que Dios cuida a Israel. Dios cuida a Israel cuando sus enemigos lo estaban acechando. Dios cuida de Israel. ¿Por qué? ¿Quiénes venían persiguiendo al pueblo israelita cuando ellos salieron? Pues los egipcios. Ellos venían dispuestos a capturar al que se les pusiera por el frente del pueblo de Israel. El que se fuese quedando rezagado. Pero pasaba algo, nadie se quedaba rezagado. Iban al paso del más lento. Entonces todos iban como un solo grupo. Estando ya ellos ahí, caminando en grupo, avanzando, como dice el versículo, a fin de que anduvieran, o sea, caminaran de día y de noche y pudieran transitar por todos los lados que Dios, todos los lugares que Dios les decía, ellos debían obedecer lo que Dios les estaba mandando. Pero el enemigo egipcio venía atrás de ellos. Pero Dios cuidó a Israel de sus enemigos cuando les echaban. Vea por favor el versículo número 19 del capítulo 13. Dice: Moisés, estando allí, tomó también consigo los huesos de José, el cual le había hecho jurar ciertamente a los hijos de Israel, diciéndoles: Dios ciertamente os visitará, entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Ahora salte conmigo, por favor, un poquitito más adelante, al capítulo 14. Capítulo 14, dice el versículo 19 también: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios estaba resguardando al pueblo de Israel. Y esta historia se ha contado mucho y se han hecho películas y se han hecho muy malas porque no hablan el marco bíblico tal como ahí está. Los milagros de Dios no son expuestos en una manera como deberían ser, ya que hay tanta tecnología y tanta cosa en el mundo del cine. Deberían esforzarse por hacer las cosas como dice la Biblia que pasaron, por lo menos ejemplificarlo. La escritura dice que el ángel de Dios iba en el campamento, que iba delante del campamento guiándolos a ellos, se apartó y se puso detrás de ellos. ¿Por quiénes venían? Venían los de Faraón, venían los egipcios detrás de ellos. Entonces el ángel se traslada a defender la retaguardia. Y no solamente él, sino que la columna de nube que iba con ellos delante se apartó y también se puso ¿dónde? A las espaldas del pueblo israelita. Dios hace que su ángel se vaya atrás a defenderlo. Él envía su defensa para ti y para mí cuando la necesitamos, siempre y cuando estemos marchando, estemos caminando en pos de su voluntad. Si tú te sales de la voluntad de Dios,
voluntariamente, y no va a decir que se puede hacer involuntariamente, se hace voluntariamente, adrede. Es tu elección salirte de la protección de Dios. No vas a permitir o no vas a dejar que Dios te cubra porque tú decidiste apartarte de su voluntad. Te vienen problemas, te vienen situaciones dificilísimas y tú dices, ¿dónde está Dios? Pero realmente no te das cuenta que tú abandonaste a Dios hace rato. Dios está dispuesto a defenderte. Mira lo que hace con Israel. Él manda a su ángel, manda a su nube a la parte de atrás a defenderlos, porque atrás viene el faraón para con ellos. El ángel se va, la columna de nube se va. Ve lo que dice el versículo 20, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, el ángel iba aquí en el centro. Él iba marchando al ritmo de que Israel iba marchando, pero no dejaba que los egipcios se acercaran. Dice la escritura, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel para aquellos era una nube tenebrosa, o sea, para los egipcios, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. La distancia siempre se mantuvo. ¿Por qué? Porque Dios contenía con las tinieblas de la nube al pueblo egipcio, pero era luz hacia el pueblo israelita para que ellos siguieran marchando. ¿Quieres andar en la luz? ¿Quieres andar en la guianza del Señor? Pues entra en su protección. Deja de andar afuera, entra en su protección, entra en su promesa, entra en lo que Él tiene para ti. No andes solo, a ti te alcanzan las cosas a veces porque no tienes quien te defienda, pero hay alguien que nos puede defender. Se llama Cristo Jesús, se llama el Dios de dioses, Él te quiere defender. Todo está que tú quieras que te defienda. Dios no permitió un acercamiento, se mantuvo la distancia. El Salmo 91 dice que no temeremos a la peste ni a la saeta, se mantendrán a la distancia, caerán a tu diestra 1000 y tantos a tu otro lado, pero a ti no llegarán, se mantendrá la distancia. Entonces, ¿por qué se enferman los cristianos de COVID? Entonces, ¿por qué la gente le da cáncer? Entonces, ¿por qué la gente tiene situaciones de escasez? Los cristianos también. Bueno, recuerda, Dios tiene propósitos para todo. Y si Dios te va a formar o me está formando a mí con una situación, es su voluntad y se respeta. Yo la respeto. La acepto y la respeto. Es una manera en que Él me está enseñando. Pero ¿qué hago con revelarme? ¿Qué gano con revelarme a lo que Él tiene para mí? Pierdo todo el ganancial que Él me quería dar a través de esa circunstancia. Dios cuida de tu vida así como cuida de Israel para con sus enemigos. Si tienes enemigos y tienes un Dios grande para contigo, estás bajo su sombra, Él te va a defender, Él te va a resguardar, Él te va a guiar por donde tú tienes que ir para que no caigas presa de tu enemigo, de tu enemiga. Tercer cosa que quiero decir, lo primero es que Dios guía a Israel y te puede guiar a ti. Lo segundo es que Dios cuida a Israel y te puede cuidar a ti también. Lo tercero es que Dios está atento. Dios está atento de lo que acontece con sus hijos. En el capítulo 14, versículos 24 y 25, leo para usted, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Y trastornó el campamento de los egipcios y quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Vea, mis amigos, dígame cuál película le ha mostrado a usted esto. Ninguna. Ninguna, porque nuestro Dios es tan grande que la gente no sabe cómo mostrar esas maravillas que Él hizo. Dios está atento a lo que acontece con tu vida y con mi vida. El versículo 24 dice que Dios miró el campamento de los egipcios que estaban planeando, que estaban haciendo, y Él decidió actuar. Dios mira tu entorno y Él decide actuar en tu entorno siempre que tú decidas estar ahí cuidándose tu vida para ser consagrada a Él. Él te va a defender, Él te va a cuidar. Él va a mirar lo que está pasando a tu alrededor y Él va a procurar cuidarte de todo. Si algo Él permite que pase, ahí Él estará cuidándote. No es que sea descuidado, no se duerme el que te cuida. Él permanece siempre atento a lo que es tu vida, tu necesidad.
Dios miró al campamento, trastornó a los enemigos de Israel en este momento. Dios trastornó a los egipcios de tal manera que confundió su pensamiento de avanzada, de ir a cazar a los israelitas, a convertirse en gente temerosa, porque aún dice la escritura que las ruedas de los carros en alguna manera Dios las zafó las ruedas de los carruajes que los guiaban a ellos hacia la conquista, a cazar a los israelitas con sus caballos a riendas, y tuvieron miedo, tuvieron temor. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por ti. Si tú quieres estar tranquilo, en paz, a pesar de que los montes tiemblen y la mar se embravezca, métete con el Señor, métete con Dios. Es tiempo de buscarlo a Él, de crecer en Él. Lo tercero es que Dios está atento a lo que acontece con sus hijos, con los suyos, con las suyas. Si tú eres un hijo, Dios está atento a tu circunstancia. Él nunca se ha olvidado de ti, nunca se va a olvidar de ti. Él está atento también a la voz de sus hijos, de sus hijas, para cuando le llamen Abba Padre, Papito. Cierro con este último aspecto acerca del tema dirigido por su mano de amor. Dios guió a Israel en su peregrinar. Dios te puede guiar en este peregrinar. Dios cuidó a Israel cuando sus enemigos lo iban a acechar. Dios te cuida cuando las circunstancias y tus enemigos quieren acecharte para hacerte daño. Dios está atento a lo que acontece con su pueblo Israel. Dios está atento con lo que acontece con tu vida. Él tiene un plan perfecto. No te salgas de ese plan. Y lo cuarto es que Dios nos guía a nosotros hoy en día a través de su Espíritu Santo. Sí, nos guía. ¿A qué nos guía? Bueno, la Escritura dice que Él nos guía a toda verdad. Vaya adelante al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo número 16 de Juan, la Escritura habla acerca del Espíritu Santo. Es Jesús hablando acerca del Espíritu Santo y se refiere a Él diciendo lo siguiente. Capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de Juan. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Dios promete que a través de su Espíritu Santo, a usted y a mí, guiarnos a toda su verdad. Esta es su verdad. El Espíritu Santo a nosotros nos revela el mensaje de Dios en su palabra, para que podamos aplicarlo a nuestra vida y que nuestra vida pueda regirse por esa hermosa regla de amor para transitar en esta tierra, en este peregrinar. Nos guía a toda verdad, nos guía hacia un conocimiento, a algo que se llama un discernimiento, a un convencimiento de que somos hijos de Dios cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. En Romanos, un poquito más adelante, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14 dice lo siguiente. Dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, Él nos lleva hacia ese conocimiento de que usted y yo somos ahora hijos de Dios, hijas de Dios, y debemos comportarnos, debemos de vivir como esos hijos e hijas de Dios deben vivir. En una manera ejemplar según el mensaje de Cristo, el testimonio de Cristo, el ejemplo que el Señor Jesucristo vino a darnos a nosotros a la tierra. Lo otro es que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a no obedecer la carne. Todos esos instintos bajos que usted y yo tenemos, nuestras oscuridades, nuestras tinieblas, si le diéramos rienda suelta, seríamos la depravación andante posiblemente. Pero gracias al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él a usted y a mí nos controla, nos amarra, para que no demos rienda suelta a todo eso que viene a nuestra mente, que nuestro cuerpo demanda,
que debemos ir a hacer cuando es una mentira, es una aberración delante de Dios. La gran mayoría de las cosas, de nuestros instintos, de nuestra concupiscencia, son simplemente para agradar a nuestra carne. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, y es el último versículo que utilizo en esta noche. Gálatas capítulo 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne siempre es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué está hablando acá? Que el Espíritu Santo nos trae a nosotros libertad y nos ayuda a no obedecer a los deseos de nuestra carne. Si usted quiere ser dirigido por la mano de amor de nuestro Señor, dirigido por su mano de amor, déjame decirte algo: debes conocer este libro, debes conocer la palabra que Dios a nosotros nos ha dado, porque es la normativa, es la regla para que usted y yo vivamos conforme a lo que Él ha dicho que debemos de vivir. No puedes creer que ya la sabes si no la conoces. No puedes creer que ya la practicas si no la sabes. No puedes saber algo que no entiendes. Debes meterte a estudiar la palabra de Dios. Lo que estás haciendo en esta noche al abrirme las puertas de tu casa es abrirte un poquito al conocimiento de la palabra de Dios. Yo sigo aprendiendo todos los días. Tú sigues aprendiendo todos los días. Que el Señor nos guíe a nosotros hasta el punto de llegar a ser plenamente dirigidos por su mano de amor. Tienes que tomar decisiones, déjate dirigir por su mano de amor. Tienes que ir hacia algún lugar, déjate dirigir por su mano de amor. Permítete escuchar, haz una pausa, haz un paréntesis en tu vida y di: Señor, quiero aquietar todo mi entorno para escuchar tu voz acerca de esto. ¿Qué quieres para mí acerca de esto? ¿Qué le parece si usted ahí me acompaña a orar y cerramos en esta noche el tiempo de estudio bíblico con el tema dirigido por su mano de amor? Oremos. Jesús, te necesitamos. Bueno, yo te necesito. Necesito ser dirigido por tu mano de amor en medio de este transitar, Señor, día con día. El mundo hace mucha bulla, los deseos de la carne hacen mucha bulla, y necesito tu dirección para poder transitar bien en una manera que te agrade a ti, que eso me traerá tus beneficios. En esta hora, Señor, permíteme ser como Israel, ver tu mano como me guía, ver, Señor, cómo tú me cuidas, como cuidaste a Israel. Poder, Señor, observar y contemplar que tú estás atento a lo que estoy viviendo y que tú me guiarás con tu Espíritu Santo a toda verdad, a todo conocimiento, y me guiarás a obedecer tu voluntad y no mi carne. Hoy quiero rendir mi ser a ti, Señor, porque la tierra necesita gente mejor que buena. La tierra necesita hijos e hijas de Dios que vivan según la palabra, para traer sanidad a esta tierra que tanto lo necesita. Yo pongo abajo, Señor, todo lo que soy, para que tú trabajes en mi vida, en mi corazón, y me enseñes a vivir como tú quieres. Gracias por tu amor en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos y amigas, hermanos de mi corazón, que Dios los bendiga. Tengan todos muy buenas noches. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor, no dude hacérnoslas llegar a nosotros a través del perfil de Facebook. Usted pone en el Messenger y nos escribe. Nosotros vamos a estar orando por usted. Por favor, reciba de parte de nosotros un gran abrazo, un extensivo deseo de que Dios a usted le cuide, le proteja y le siga guiando todos los días. Desde Guásimo, Limón, la Iglesia Centroamericana Fuente de Vida les bendice en esta noche. Muy buenas noches y bendiciones a todos.